Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 4776 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Jessica Noemí Pérez Álvarez contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el auto de fecha 23 de noviembre del 2015, emitido por la autoridad impugnada, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Estado de Guatemala, autoridad nominadora, Registro General de la Propiedad, y en consecuencia revocó el auto del 2 de julio del 2015, dictado por el Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar las diligencias de reinstalación promovidas por Jessica Noemí Pérez Álvarez contra del Registro General de la Propiedad. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 25 de abril del 2017, consideró: en el presente caso de estudio se establece que la trabajadora desempeñó un cargo de asistente del jefe de rectificaciones con la autoridad nominadora Registro General de la Propiedad, Zona Central, el cual era un puesto de confianza de conformidad con lo preceptado en el artículo 74 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito con el Sindicato de Trabajadores del Registro General de la Propiedad, el cual regula que son cargos de confianza y personal de libre nombramiento y remoción derivada de la naturaleza del cargo y excluidos del régimen escalafonario en el registro, entre otros las jefaturas, directores o subdirectores, que en el futuro se establezcan, y sus respectivas secretarias y asistentes de cada uno de los cargos mencionados anteriormente. De la transcripción de la norma se aprecia que el puesto desempeñado por la trabajadora era de confianza, por lo cual el empleador, para dar por terminada la relación contractual, no debía solicitar autorización del juez competente aún, y cuando la autoridad nominadora se encontrara emplazada por planteamiento de un conflicto colectivo, ya que el objetivo que se persigue con el emplazamiento es que no se tomen represalias en contra de los trabajadores, sino por el contrario, se mantenga el statu quo anterior al planteamiento del conflicto. Este opera generalmente como una garantía de estabilidad a favor de los trabajadores, como lo indican los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo. Situación que no respalda a la trabajadora en el presente caso por el tipo de cargo que desempeñó y conforme lo establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores del Registro General de la Propiedad, Zona Central, negociación que se convierte en ley profesional para los trabajadores presentes y futuros, en el que debe prevalecer siempre el interés privado ante el interés social. Con relación a los puestos de confianza, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido que no se requiere que el patrono solicite autorización para despedir a un trabajador de confianza, porque no tiene razón de ser que el órgano jurisdiccional determine si la actuación del patrono configura represalia o no contra una persona que por su alta posición jerárquica en la empresa debía defender intereses del empleador y por ende no estaba en condiciones de apoyar peticiones económico-sociales de los otros trabajadores. Por lo antes considerado, esta Cámara concluye que al haber revocado el Tribunal de Alzada el fallo apelado, su actuación estuvo ajustada a derecho y conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 372 del Código de Trabajo, por lo cual no provocó los agravios denunciados por la solicitante del amparo, y al no encontrar violación a derecho fundamental que deba ser reparado en vía constitucional, por haberse juzgado el caso conforme a la ley, el amparo promovido deviene notoriamente improcedente y así debe declararse. Con relación a las costas procesales, esta Cámara estima que no hay sujeto legitimado para el cobro de ellas, pero sí se impone la multa correspondiente al abogado patrocinante de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Jessica Noemí Pérez Álvarez contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. No se condenen costas a la postulante por lo considerado. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante Marvin Rocael Ramos Aguilar
la que deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de estar firme este fallo. En caso de insolvencia, se cobrará en la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal y, para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo, apelante y requerente de la vista pública, en este caso Jessica Noemí Pérez Álvarez, quien actúa con el patrocinio del abogado Marvin Rocael Ramos Aguilar, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados, señora secretaria adjunta, representante legal de la contraparte. Jessica, muy buenos días. Siendo el día y la hora señalada para la vista pública, me permito esgrimir los siguientes fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y medios de prueba relacionados que evidencian la procedencia de la protección constitucional instada. Tal y como lo ha manifestado esta honorable Corte de Constitucionalidad, cuando la calificación de un puesto de trabajo se contempla como de confianza en una ley que cobra vigencia posteriormente al inicio de la relación laboral, no se puede afectar el derecho a la estabilidad laboral que en favor del trabajador garantizan los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, con fundamento en el principio protectorio que informa el derecho del trabajo guatemalteco. En el presente caso, ante la autoridad recurrida y en la vista pública que se señaló para el efecto, se trajeron a la vista los documentos que acreditan fehacientemente, que producen fe y hacen plena prueba por haber sido extendido por funcionario público en el ejercicio del cargo, que mi patrocinada inició relación laboral con la autoridad nominadora, Registro General de la Propiedad, el día 23 de enero del año 2012 y se le contrató para que se desempeñara como asistente del jefe del Departamento de Rectificaciones. En el momento en que a ella se le contrató, no existía el pacto colectivo de condiciones de trabajo a que hace referencia la clasificación del puesto de confianza, toda vez que dicha ley profesional fue suscrita en el Registro General de la Propiedad el 20 de diciembre del año 2012, es decir, 11 años posteriores a que ya había cobrado vigencia el inicio de la relación laboral. El artículo 109 de esta ley profesional que rige en el Registro General de la Propiedad, de manera clara y precisa establece que el presente pacto colectivo de condiciones de trabajo tendrá vigencia durante 3 años contados a partir del 1 de noviembre del año 2012. De lo anterior, entonces, se advierte que al inicio de la relación laboral de mi patrocinada, la condición para la que se le contrató
era la de no ser contemplada o clasificada como una trabajadora de confianza. Desde luego, la importancia para la resolución del presente caso estriba en determinar si efectivamente mi patrocinada al momento de iniciar su relación laboral se encontraba desempeñando actividades que representaran representación, valga la redundancia, del patrono o la defensa de los intereses del patrono. Pero resulta que no es aplicable el artículo 4 del Código de Trabajo y del artículo 74 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, en que la sentencia hoy apelada se fundamentó para denegar el amparo solicitado. En virtud que el artículo 74 del Pacto Colectivo que citó la sentencia hoy apelada hace referencia al reparto de las rectificaciones y en ningún momento contempla una clasificación de puestos denominados de confianza. El artículo aplicable para la determinación de la clasificación de los puestos de confianza se encuentra contenido en el artículo 86. Aunado a ello, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, siendo el caso que la parte conducente que clasifica los puestos de confianza deben cobrar vigencia de conformidad con el artículo 109 de la misma ley profesional a partir del 1 de noviembre del año 2012, cae de su peso entonces de que mi patrocinada efectivamente se encontraba gozando del derecho que le otorga la estabilidad laboral de los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo, porque esa condición había ingresado a la esfera de sus derechos y no podía ser menoscabado, limitado o disminuido por una decisión de la autoridad nominadora de poder determinar en qué casos sí y en qué casos no es procedente concurrir ante el órgano jurisdiccional que conoce en definitiva de un conflicto colectivo de carácter económico-social a solicitar la autorización judicial correspondiente. De tal manera que, evidenciados los elementos anteriores y que en el antecedente del presente amparo obra la constancia extendida por la Dirección de Recursos Humanos del Registro General de la Propiedad, en donde se determina tajantemente que mi patrocinada inició a laborar en dicha dependencia el 23 de enero del año 2012, fecha en la que no había sido suscrito inclusive el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, se arriba ineludiblemente a la conclusión que, como lo dijo la juez de primera instancia que conoció la solicitud de reinstalación, al haberse constatado que la autoridad nominadora no compareció a solicitar la licencia judicial para poder despedir a mi patrocinada, era necesario aplicar la consecuencia jurídica que establecen los artículos 379 y 380 ya citados del Código de Trabajo. Es por ello, honorables magistrados, que ante ustedes les solicito que traigan a la vista los antecedentes del presente amparo para constatar que tanto ante la autoridad recurrida como ante la Corte Suprema de Justicia se han formulado los mismos alegatos que se están planteando el día de hoy, pero desafortunadamente no han sido atendidos. Al momento de la expresión de agravios en la jurisdicción ordinaria, la autoridad nominadora alegó que no tenía la obligación de solicitar la mencionada autorización para despedir a mi patrocinada en virtud de que desempeñaba un puesto de confianza. Y para poder acreditar aquel extremo, se limitó a presentar una fotocopia simple exclusivamente del artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Y de una manera malintencionada, con todo el respeto,
se omitió incluir el conjunto del pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues como ya lo he dicho, se pretendió inadvertir la existencia del artículo 109 que de manera categórica fija el plazo de la vigencia de la ley profesional. Y esto en detrimento de los derechos, en especial de aquel derecho proveniente de la condición más favorable que le es aplicable a mi patrocinada. En virtud de los argumentos expuestos y de los fundamentos legales, así como los medios de prueba indicados, a los honorables magistrados les solicito que en los términos relacionados y en la forma expuesta tengan por presentado de manera verbal el alegato para el presente día de la vista pública y que al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponde se sirvan declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, como consecuencia revoque la sentencia apelada y resolviendo en definitiva la protección constitucional instada, otorgue el amparo solicitado por mi patrocinada, dejando en suspenso el acto reclamado, conminando a la autoridad nominadora a que dicte nueva resolución de conformidad con los pronunciamientos que para el caso se emitan. Muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias, abogado Ramos Aguilar. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Adquisición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes, al amparista, solicitante de vista pública y apelante del presente expediente, y a ustedes, honorables magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal, comparte el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia, constituida en Cámara de Amparo y Antejuicio, en la sentencia de fecha 25 de abril del 2017, mediante el cual deniega el amparo solicitado a la señora Jessica Noemí Pérez Álvarez en contra de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Fallo que se comparte en virtud de que la sala recurrida, en el momento oportuno, al revocar el fallo objeto de estudio, lo hace acorde a derecho, pues de las constancias procesales se estableció que la hoy amparista ejercía un puesto de confianza y por lo tanto no era procedente solicitar la autorización judicial para su despido, tal como lo establecen los artículos 379 y 380 del Código de Trabajo con respecto a conflictos colectivos de carácter económico y social, situación que no ocurrió en el presente caso, de donde resulta que la autoridad impugnada actuó conforme a derecho al revocar el fallo, sin vulnerar derechos constitucionales de la hoy amparista, fallo que se encuentra ajustado y debidamente motivado, explicando las razones por las cuales asumió tal razón, tomando en consideración evidente y vasta doctrina de esta honorable Corte de Constitucionalidad con respecto a casos similares, de los cuales únicamente voy a hacer referencia a algunos números. Dentro de ellos se encuentra el expediente 3033-2014 de fecha 17 de marzo del año 2015, así también el expediente 3085-2013, y en ese contexto, en relación a dichos fallos, se solicita que se declare sin lugar la apelación y se confirme el fallo de primer grado. Se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan en cumplimiento al establecido en el artículo 46 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Únicamente, gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.